Lo que está a punto de descubrir en los próximos minutos no es simplemente otra crisis diplomática que se resolverá con negociaciones o sanciones adicionales. Es la revelación explosiva de cómo la escalada NATO-Rusia ha alcanzado el punto de no retorno, poniendo la seguridad de Estados Unidos en riesgo máximo, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtiendo que los servicios de seguridad informan que para 2027, 2029 o 2031 los rusos estarán listos para intentar algo contra nosotros, teniendo al menos la capacidad de hacerlo. Mientras el Instituto de Conflictos Futuros de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos alerta que un solo derribo de aeronave, ya sea accidental o deliberado, podría colapsar la paz y desencadenar conflicto directo NATO-Rusia. Precisamente el resultado que muchos buscan evitar. Y la Estrategia de Defensa Nacional 2026 del Pentágono reconoce que Rusia seguirá siendo amenaza persistente, aunque manejable, para miembros orientales de la OTAN con capacidad económica no estadounidense de la alianza, superando ampliamente a Moscú. Jake Adelstein, el periodista investigativo legendario por exponer Yakuza y operaciones CIA en Asia durante décadas, revela en exclusiva cómo fuentes de inteligencia confirman que la coyuntura actual ha alcanzado el punto de no retorno, donde la fragmentación transatlántica debilita cohesión NATO justo cuando Rusia calibra timing para probar la alianza. Con Defesanet Brasil analizando que la crisis EU-Europa en torno a Groenlandia favorece objetivamente la estrategia rusa, no por involucrar fuerzas NATO en combate, sino por debilitar cohesión política, previsibilidad estratégica y capacidad decisoria del bloque euroatlántico. Mientras el Instituto de Conflictos Futuros publica que el desafío de seguridad nacional más significativo para el próximo año fiscal no será un nuevo conflicto, sino la frágil tarea de hacer cumplir un potencial cese al fuego entre Ucrania y Rusia, donde el poder aéreo de Estados Unidos y NATO será presentado como herramienta primaria, creando trampa estratégica, donde el instrumento mismo de cumplimiento podría convertirse en catalizador de guerra más amplia. Responsible Statecraft pregunta si la NATO sobrevivirá a Trump, señalando que la administración ha indicado su falta de preocupación por cualquier amenaza que Rusia plantee a intereses estadounidenses y europeos, decidiendo remover presencia militar rotatoria de Rumania, considerada despliegue de línea frontal clave para disuadir agresión rusa hacia Europa y reduciendo asistencia militar a estados en frontera NATO, limitando involucramiento en ejercicios militares, con descompromiso estadounidense de la NATO sobre su actitud diferente hacia Rusia ya comenzado. Y el Instituto Europeo de Estudios de Seguridad analiza que una NATO respaldada por Estados Unidos todavía tiene poder disuasorio haciendo guerra directa NATO-Rusia, riesgo improbable para 2026, pero la UE no está ni cerca de ser capaz sin apoyo estadounidense. Adelstein revela filtraciones de fuentes del Pentágono y Situation Room confirman que el punto de no retorno se alcanzó cuando la cohesión política de Occidente comenzó a erosionarse, mientras Rusia mantiene capacidad de provocar conflicto directo. Y Washington pivota hacia China relegando Moscú a amenaza secundaria según la Estrategia de Defensa Nacional 2026. Se aprecia inteligencia filtrada revelando movimientos superpotencias antes de que medios corporativos saniticen. Suscríbase inmediatamente y active la campanita. Adelstein exclusivas semanales, operaciones encubiertas. Like y comparta para amplificación de la verdad. El contexto detonante enero 2026 es devastador, según el secretario general Mark Rutte en su discurso Keynote el 13 de enero en el Foro Global Europa de Renew Europe. La situación de seguridad lo demanda. Necesitamos ser honestos, los peligros que enfrentamos son reales y los peligros que enfrentamos son duraderos. Rusia sigue siendo nuestra amenaza más significativa. La máquina de guerra de Putin está produciendo equipo militar las 24 horas del día y Moscú nos está probando a través de ciberataques, sabotaje y más. Rutte revela información clasificada crítica. Nuestros servicios de seguridad nos están diciendo que para el 27, el 29 o el 31, los rusos están listos para intentar algo contra nosotros. Al menos tienen la capacidad de hacerlo. Su reacción a la reunión en París fue este misil. Oreshnik se podría argumentar. Entonces, claramente, en este momento, no son serios sobre negociar, pero tenemos que asegurarnos de que el momento en que estas conversaciones comiencen, el liderazgo ucraniano tenga la garantía de que las garantías de seguridad están en su lugar para que los rusos nunca intenten atacar nuevamente. El sitio oficial de la NATO sobre su apoyo a Ucrania confirma que en el momento no hay amenaza militar inminente para la seguridad de la NATO, pero si algún aliado fuera atacado, la alianza mantiene la fuerza, unidad y capacidad de responder.
Tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022, los aliados activaron los planes de defensa de la NATO y desplegaron miles de tropas extra de ambos lados del Atlántico. Desde entonces, la alianza ha emprendido el mayor refuerzo de su defensa colectiva en una generación, aumentando significativamente el número de fuerzas en su flanco oriental desde el Alto Norte hasta el Mar Negro, y mejorando su capacidad de reforzar rápidamente cualquier aliado que esté bajo amenaza. Hoy la NATO tiene 500.000 tropas en alta preparación, trabajando en todos los dominios tierra, mar, aire cibernético y espacio. En años recientes, los aliados NATO han experimentado crecientes ciberataques, amenazas de información e interferencia política, actos de sabotaje, violaciones del espacio aéreo por jets de combate y drones, y otras acciones hostiles. A través de estas actividades coordinadas, Rusia y sus proxies están tratando de debilitar la alianza para crear miedo, desestabilizar la sociedad civil, interrumpir sistemas económicos y disuadir el apoyo a Ucrania. La retórica nuclear amenazante de Rusia es peligrosa e irresponsable. La NATO toma estas amenazas en serio, pero no será intimidada. La NATO permanece vigilante y transmite un mensaje claro a Rusia que una guerra nuclear no puede ser ganada y nunca debería ser peleada. Cualquier uso de armas nucleares por Rusia cambiaría fundamentalmente la naturaleza de la guerra y tendría consecuencias severas para Rusia. El Instituto de Conflictos Futuros de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en su reporte de Horizonte de Amenazas 2026, publicado en noviembre de 2025, proporciona análisis devastador sobre la trampa estratégica que se avecina. El desafío de seguridad nacional más significativo para el año fiscal que viene no será un nuevo conflicto, sino la frágil tarea de hacer cumplir un potencial cese al fuego entre Ucrania y Rusia. Si las hostilidades se pausan, la comunidad internacional demandará un mecanismo robusto de cumplimiento. En este contexto, el poder aéreo de Estados Unidos y NATO será presentado como la herramienta primaria, una solución aparentemente limpia, decisiva y a distancia. Sin embargo, esta confianza en el poder aéreo solo es una trampa estratégica, creando una paradoja donde el instrumento mismo de cumplimiento podría convertirse en el catalizador de una guerra más amplia. Una estrategia de cumplimiento aérea céntrica probablemente involucraría establecer una zona de no vuelo sobre territorios ucranianos designados, aplicada por patrullas aéreas de combate de la NATO, operando desde bases aliadas. La misión sería disuadir o destruir cualquier activo militar ruso que viole los términos del acuerdo. En la superficie, esto juega con las abrumadoras fortalezas occidentales, aprovechando plataformas superiores para dominar el espacio aéreo y proporcionar vigilancia persistente. El problema con esta estrategia es que carece de credibilidad a nivel de suelo y posee un potencial extremadamente alto de error de cálculo. Una zona de no vuelo no es un escudo pasivo, sino un acto de combate aéreo continuo. Cada salida rusa, cerca de la línea de demarcación, cada activación de sistema de misiles tierra-aire y cada vuelo de dron, se convertiría en una decisión táctica con implicaciones estratégicas e incluso nucleares. Un solo derribo, ya sea accidental o deliberado, podría colapsar la paz y desencadenar un conflicto directo NATO-Rusia, precisamente el resultado que muchos buscan evitar. La Estrategia de Defensa Nacional 2026 del Pentágono, publicada el 23 de enero, confirma que Rusia seguirá siendo una amenaza persistente pero manejable para los miembros orientales de la NATO, con la capacidad económica no estadounidense de la NATO, superando ampliamente a Rusia. USNA News confirma que el documento fue liberado el 23 de enero de 2026, estableciendo que en la NDS 2026 Rusia sigue siendo una amenaza seria, pero ya no es considerada como el actor que moldea la planificación estratégica a largo plazo de Estados Unidos, con Washington pivotando hacia China como el desafío pacing. Modern Diplomacy analiza la NDS 2026 y el escenario de confrontación militar prolongada en el nuevo orden mundial, explicando que, independientemente de las intenciones declaradas, el efecto sistémico de la crisis EU-Europa debilita el esfuerzo colectivo de apoyo a Ucrania, beneficia la estrategia rusa de desgaste prolongado y pone a prueba la resiliencia política de la NATO como alianza más que su capacidad militar formal. Defesanet Brasil proporciona nota estratégica final devastadora sobre los beneficios para Rusia y el papel de Trump. La crisis transatlántica en curso favorece objetivamente la estrategia rusa, no por involucrar fuerzas de la NATO en combate en Ucrania, lo que no ocurre sino por debilitar la cohesión política, la previsibilidad estratégica y la capacidad decisoria del bloque euroatlántico. Los primeros meses de 2026, la relación transatlántica entró en una crisis profunda en torno a Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, que Trump amenaza con anexar mediante fuerza militar si es necesario. Para Rusia y para Vladimir Putin, la ganancia estratégica es clara:
Cuanto menor la cohesión política de Occidente, menor la previsibilidad del apoyo a Ucrania, y mayor el margen de maniobra rusa en el campo militar, económico e informacional. El resultado no es la retirada de tropas inexistentes, sino la erosión gradual del flujo de armas y recursos, factor que Moscú considera decisivo para prolongar el conflicto en condiciones más favorables. Síntesis estratégica. Independientemente de las intenciones declaradas, el efecto sistémico de la crisis, Europa debilita el esfuerzo colectivo de apoyo a Ucrania, beneficia la estrategia rusa de desgaste prolongado y coloca en prueba la resiliencia política de la NATO, como alianza más que su capacidad militar formal. Responsible Statecraft proporciona análisis crítico preguntando si la NATO sobrevivirá a Trump. La administración Trump ha señalado su falta de preocupación por cualquier amenaza que Rusia plantee a intereses estadounidenses y europeos de otras maneras también. Ha decidido remover la presencia militar rotatoria de Estados Unidos de Rumania, considerada durante largo tiempo un despliegue de línea frontal clave para disuadir la agresión rusa hacia Europa. También ha comenzado a reducir la asistencia militar a estados a lo largo de la frontera de la NATO y a limitar su involucramiento en ejercicios militares de la NATO. El descompromiso estadounidense de la NATO sobre su actitud diferente hacia Rusia ha comenzado ya. La división intraalianza sobre cómo responder a Rusia es igual de pronunciada cuando se trata de la campaña híbrida de Moscú, incluyendo incidentes de sabotaje e incursiones de drones y aeronaves en el espacio aéreo de la NATO. Los aliados europeos de la NATO han reaccionado con alarma ante las crecientes provocaciones rusas, han invocado el artículo 4 de la NATO varias veces y han pedido respuestas más fuertes a lo que ven como fase cero en una guerra venidera entre Rusia y Europa. El Instituto Europeo de Estudios de Seguridad analiza los riesgos globales para la UE en 2026, preguntando cuáles son las principales amenazas de conflicto para Europa. Una NATO, respaldada por Estados Unidos, todavía tiene poder disuasorio, haciendo una guerra directa NATO-Rusia un riesgo improbable para 2026. Pero la UE no está ni cerca de ser capaz de defenderse sin apoyo estadounidense. Reuters reportó que Rusia afirmó el lunes que las declaraciones del oficial militar de más alta patente de la NATO, de que la alianza militar liderada por Estados Unidos podría considerar un ataque preventivo, son extremadamente peligrosas. Adelstein revela que las filtraciones de inteligencia confirman el punto de no retorno. Mark Rutte advierte que servicios de seguridad informan que para 2027, 2029 o 2031, Rusia estará lista para intentar algo contra NATO, teniendo al menos la capacidad de hacerlo. El Instituto de Conflictos Futuros alerta que un solo derribo de aeronave podría colapsar la paz y desencadenar conflicto directo NATO-Rusia, precisamente el resultado que muchos buscan evitar. La Estrategia de Defensa Nacional 2026 reconoce Rusia. Amenaza persistente pero manejable con capacidad económica NATO, no estadounidense, superando ampliamente a Moscú. Defesanet Brasil confirma que la crisis transatlántica favorece objetivamente estrategia rusa, debilitando cohesión política, previsibilidad estratégica y capacidad decisoria del bloque euroatlántico, con Putin ganando cuanto menor cohesión política, Occidente menor previsibilidad, apoyo a Ucrania, mayor margen maniobra rusa. Responsible Statecraft documenta que administración Trump ha señalado falta de preocupación por amenaza rusa, removiendo presencia militar rotatoria a Rumania, reduciendo asistencia militar a estados frontera NATO, limitando involucramiento a ejercicios con descompromiso estadounidense ya comenzado. NATO mantiene 500.000 tropas en alta preparación, trabajando todos los dominios tierra, mar, aire, cibernético, espacio. Pero Rusia y proxies tratan de debilitar alianza mediante ciberataques, amenazas, información, interferencia política, sabotaje, violaciones, espacio aéreo, para crear miedo, desestabilizar sociedad civil, interrumpir sistemas económicos, disuadir apoyo a Ucrania. Retórica nuclear amenazante. Rusia es peligrosa e irresponsable, pero NATO no será intimidada. Transmitiendo mensaje claro que guerra nuclear no puede ser ganada, nunca debería ser peleada con cualquier uso. Armas nucleares por Rusia, cambiando fundamentalmente. Naturaleza guerra con consecuencias severas. Instituto. Conflictos futuros. Devastador. Potencial. Zona. No vuelo sobre territorios ucranianos designados, aplicada por patrullas aéreas. Combate NATO operando bases aliadas, creando trampa estratégica. Donde instrumento mismo. Cumplimiento podría convertirse catalizador. Guerra más amplia, porque carece credibilidad. Nivel suelo. Posee potencial extremadamente alto. Error cálculo. Donde cada salida rusa, cerca línea de marcación,
Cada activación sistema misiles tierra-aire, cada vuelo dron se convertiría en decisión táctica con implicaciones estratégicas e incluso nucleares. Modern Diplomacy analiza NDS 2026, confirmando que Rusia sigue siendo amenaza seria, pero ya no considerada actor, moldeando planificación estratégica a largo plazo. Estados Unidos con Washington pivotando hacia China como desafío pacing, mientras efecto sistémico, crisis, EUA a Europa, debilita esfuerzo colectivo, apoyo a Ucrania beneficiando estrategia rusa, desgaste prolongado, poniendo a prueba resiliencia política, NATO como alianza más que capacidad militar formal. Instituto Europeo. Estudios. Seguridad confirma NATO, respaldada por Estados Unidos, todavía tiene poder disuasorio haciendo guerra directa. NATO-Rusia. Riesgo improbable. 2026. Pero UE no está ni cerca. Ser capaz de defenderse sin apoyo estadounidense. Reuters reporta Rusia. Afirma declaraciones oficial militar más alta patente NATO sobre considerar ataque preventivo extremadamente peligrosas. Adelstein conclusión. Escalada NATO-Rusia ha alcanzado punto de no retorno poniendo seguridad. Estados Unidos en riesgo máximo porque fragmentación transatlántica debilita cohesión NATO justo cuando Rusia calibra timing para probar alianza con servicios de seguridad advirtiendo Moscú. Lista intentar algo contra NATO. 2027-2031, mientras Instituto Conflictos Futuros alerta que solo derribo aeronave podría desencadenar conflicto directo y administración. Trump señala falta preocupación, amenaza rusa, descomprometiéndose de la alianza. Suscríbase a análisis exclusivos. Escalada NATO, Rusia, punto no retorno. Próximo parte 2. Escenario zona no vuelo guerra nuclear.